Bendiciones, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. El día de hoy vamos a realizar la grabación de la lección número 5 de nuestra Escuela de Liderazgo año 2, módulo 209, el cual tiene como título Predicación y Enseñanza. La lección del día de hoy tiene como título el significado de la enseñanza, así que antes de iniciar vamos a hacer una oración y vamos a meditar un momento en esta enseñanza del día de hoy. Amado Dios, Señor, te damos gracias en este nuevo día, Señor, esta nueva oportunidad que nos permites de poder hacer esta lección, Señor, de poder ver lo que vamos a realizar el día de hoy, Señor. Te pedimos que seas tú dándonos instrucción, dirección, que vamos a entender y comprender lo que nos estás enseñando en este día, Señor, y que todo lo que hagamos lo hagamos para la gloria y la honra de tu nombre. Que el Espíritu Santo nos enseñe, nos instruya y que podamos, Señor, sobre todo entender y comprender tu palabra y el mensaje que en este día vamos a recibir. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno. Hermanos, el día de hoy tenemos como título de la lección número 5 el significado de la enseñanza. Hemos estado hablando de los diferentes tipos de enseñanza, de cómo se compartió el mensaje en el principio de la iglesia, así que es importante que podamos nosotros también entender como tal a qué hace referencia o cuál es el significado real de lo que nosotros enseñamos como iglesia, como denominación, como iglesia, ¿sí? Entonces vamos a ver lo que empieza a decirnos la guía. Como les dije, vamos a hacer un repaso breve acerca de lo que está en la lección y ustedes van a tener que profundizar más en lo que está aquí en la enseñanza antes de realizar la evaluación. ¿Listo? Dice, la enseñanza es el medio por el cual la iglesia trata de explicar el significado de la identidad cristiana en la vida personal y la convivencia de la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la enseñanza es una forma crucial en la cual la iglesia se instruye por medio, obviamente, vale la redundancia, por medio de lo que podemos aprender enseñándole a las personas acerca de la palabra de Dios. Así que es importante poder comprender y entender cómo debemos enseñar y cuál es el verdadero y real significado de esta enseñanza que vamos a empezar a desarrollar nosotros. Entonces, en el punto uno, bueno, tenemos dos puntos que son definición y objetivos de la enseñanza y razones y ejemplos para la enseñanza. Entonces, en la definición y los objetivos de la enseñanza, vamos a ver lo siguiente, y son unas características esenciales de la enseñanza en la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que hay momentos en el Nuevo Testamento donde la enseñanza era evangelizadora en naturaleza. O sea, hay diferentes tipos de formas de enseñar, pero en los inicios de la iglesia del primer siglo, la enseñanza lo que hacía era evangelizar como tal a las personas. O sea, la esencia de la evangelización, de la enseñanza, perdón, era evangelizar. Así que se va a ver un notable ejemplo. Lo vamos a ver, por ejemplo, en las enseñanzas del apóstol Pablo, también en las enseñanzas del apóstol Juan, del apóstol Pedro. Así que vamos a ver que esa enseñanza en el inicio de la iglesia es la forma correcta o era la forma correcta que ellos usaban para evangelizar a aquellas personas que no conocían de Dios, obviamente, y aquellos que pronto ya conocían acerca de Dios, pero necesitaban recibir la nueva inspiración de Dios por medio del Espíritu Santo de Dios y entender quién realmente era Jesucristo. Así que vamos a notar nosotros aquí en este caso que hay ciertos términos que se usaron en esa época en el Nuevo Testamento para hablar acerca de lo que es la enseñanza. Unos son los siguientes, vamos a ver los cinco que están aquí, los seis. El primero es didaje, lo que es la didaje o la didache, es lo que podemos resumir como doctrina, es decir, el conjunto de conocimientos, principios, ideas, etcétera, que se enseñan a alguien. Hay varias referencias en Hechos capítulo 42, Hechos 17 y 19, Tito 1:9. Así que esta DH lo que hace es hablar acerca de lo que es la doctrina bíblica. Vamos a ver que en algunas de las cartas del apóstol Pablo, él enfatiza en muchas ocasiones la importancia de la doctrina bíblica y tiene que hablar de ciertos fundamentos. Vamos a ver que toca lo que es la cristología, lo que es la doctrina del Espíritu Santo, la neumatología, también habla acerca de lo que sería la doctrina del pecado en Romanos, por ejemplo, cristología en Colosenses, habla acerca del propósito de la creación, de nuestro propósito en la vida como en Efesios, en lo que sería la antropología. Así que todas esas doctrinas bíblicas están en donde, pues obviamente en las cartas del Nuevo Testamento y muchas de las enseñanzas que se hicieron en esa época, pues están ahí y son doctrinales. Así que es importante entender cuándo esas enseñanzas son doctrinales. Por ejemplo, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, gran parte de su enseñanza es completamente doctrinal. Así que pues es importante tenerlo en cuenta porque estas son las formas en las cuales se enseñaba. También está lo que sería la didascalia, que obviamente también pues implica lo que sería la doctrina, pero se usa más en un contexto de actividad del maestro, sería como tal
una enseñanza directamente de una persona que quiere explicar a detalle lo que sería la doctrina bíblica de ciertos temas específicos. Entonces, eso lo vamos a encontrar también en el Nuevo Testamento, cuando de pronto le decimos nosotros, bueno, vamos a estudiar acerca de una doctrina en específico y la empezamos a desglosar y la empezamos como tal a desarrollar completamente. Está también lo que sería la paradosis, que se usa, por ejemplo, en la segunda carta del apóstol Pablo a Tesalonicenses, capítulo 3 versículo 6, y hace referencia a las enseñanzas que el maestro usa para la formación de los discípulos. O sea, son enseñanzas prácticas que permiten a un maestro, a un pastor, ¿sí? Explicarle a sus discípulos, sí, a sus estudiantes, lo que sería una enseñanza mucho más sencilla, ¿sí? Por eso dice que se refiere a esas enseñanzas que se usan. Pueden ser algún tipo de analogías, algún tipo de metáforas, parábolas que van a ayudar a entender de mejor manera lo que sería la enseñanza bíblica. También está lo que sería lo que llaman la dialegomai, y es traducido como enseñar literalmente, que está en Hechos 27. Tiene una fuerte connotación de debatir, discutir formas de enseñar a personas de posiciones contrarias, lo que podríamos llamar hoy en día un poquito la apologética, ¿cierto? Que es una forma de enseñar, pero debatiendo o discutiendo algunos temas en específicos. Obvio, para poder hacer ese tipo de enseñanza, pues debemos tener un conocimiento profundo de las doctrinas principales de la iglesia y también de las creencias de la persona con la cual se va a hablar de esos temas o las personas con las cuales se va a hablar de esos temas. Así que pues es importante tener un conocimiento bastante amplio para poder discutir estos temas. También está la didasco, que se usa de manera frecuente en el Nuevo Testamento y ya describe la acción del maestro frente a los alumnos o los discípulos. También está catequeo, que implica alguna manera de asimilación de la enseñanza de parte del discípulo. Entonces, esos son términos que se usan en el Nuevo Testamento para hablar acerca de lo que sería la enseñanza. ¿Cuál es el objetivo principal de la enseñanza en la iglesia? Esto es muy importante. No es simplemente para darle a la gente mera información, digamos, esto vacía, ¿sí? Sino es realmente para instruir a las personas. Así que el objetivo de la enseñanza en la iglesia es que el propósito de la enseñanza no es solo hacer madurar a los creyentes, que es uno de los más importantes, sino que el objetivo de la enseñanza es la formación y la madurez de los discípulos de Cristo. O sea, que la gente, por medio de la enseñanza, pueda ser formada y pueda tener una madurez. Recuerde que el apóstol Pablo exhorta a la iglesia en varias ocasiones acerca de esto, de que ya deberían ser maestros, de que ya deberían haber madurado, pero todavía toca enseñarles los rudimentos más sencillos acerca de la palabra. Así que es importante, pues, comprender esto de la manera correcta, porque ese es el propósito de la enseñanza, que la gente crezca, que la gente madure. Una iglesia que no es madura, una iglesia que no crece, es por falta de qué? De la enseñanza, porque de pronto la iglesia se está basando, o la iglesia, pastor, el predicador, de la palabra se ha enfocado de pronto en entretener, en motivar, más no en enseñar. Por esto es importante en nuestras congregaciones tener maestros que nos puedan explicar ciertos temas específicos de la palabra para entenderlos de mejor manera. Un objetivo principal e importante acerca de lo que es la enseñanza de la iglesia, lo que es la enseñanza en la iglesia, sería el impartir el conocimiento. Así que llegan momentos de nuestra vida en la cual necesitamos una iluminación, necesitamos tener como, o sea, me refiero a una iluminación, no es como una nueva revelación, ¿no? Sino de pronto la forma de entender ciertos puntos de vista que a veces no comprendemos. Y llega una persona que con tres, cuatro palabras y una simple enseñanza nos permitió comprender un tema que no habíamos comprendido. ¿Esto es por medio de qué? Del impartir el conocimiento. Así que la enseñanza se trata de impartir conocimiento. Vamos a ver, por ejemplo, en segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, vamos a leerlo de manera rápida. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, el cual dice lo siguiente. Dice lo siguiente, ese texto bíblico. 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Impartir el conocimiento. Así que toda la escritura, todo lo que está en la Biblia, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, es útil para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que todos nosotros que somos siervos de Dios estemos
preparados, estemos enteramente preparados. Allí vamos a ver entonces que en el texto hay varios puntos importantes a tener en cuenta. Entonces, primero, ¿qué muestra el apóstol Pablo en esta escritura? Uno, muestran lo que es correcto, o sea, la doctrina. Muestra lo que no es correcto, reprender. Muestra cómo hacer lo correcto, la corrección, y muestra cómo permanecer en lo correcto, la instrucción. Así que esto es lo que hace la enseñanza, impartir conocimiento a aquellas personas de la congregación o al nuevo creyente. Si usted de pronto en algún momento siente en su vida ministerial que necesita ser instruido, pues es importante acercarse a un maestro que le pueda explicar ciertos temas para que usted salga de ciertas dudas y también para que avance su crecimiento espiritual. También la enseñanza se da para lo que en la iglesia se da para lo que sería ayudar al entendimiento. ¿Qué quiere decir? Que las enseñanzas de Jesús enseñan, enseñar es explicar, interpretar y exponer. Las enseñanzas de Jesús incluyeron la interpretación y la explicación de las escrituras antiguas. Se cuenta que durante mucho tiempo los judíos, los maestros de la ley, los rabinos, los saduceos, estuvieron interpretando la ley a su manera, pero no entendieron lo que llamábamos el espíritu de la ley. Tiene que venir Jesús muchos años después a decirles, ustedes han escuchado que cualquier persona que desea la mujer del prójimo, bueno, cualquier persona que se acuesta con la mujer del prójimo ha cometido adulterio, pero yo les digo solamente con que usted lo desee, ya pecó. Es que Jesús tiene que venir a darle una nueva interpretación, no, perdón, la interpretación correcta acerca de la palabra, porque mucha gente lee la Biblia, ¿sí? Como le digo yo, lee la Biblia, la comprende aparentemente, pero no entendió y no saben cómo aplicarla. Entonces tiene que venir un maestro a explicar lo que realmente dice la enseñanza y como tal poder tener ¿qué? Una enseñanza que edifica. Entonces vamos a ver que la gran mayoría de las enseñanzas de Jesús no llegó con ¿cómo se dice? Con palabras rebuscadas y hablando acerca, bueno, les voy a hablar acerca de lo que sería la cristofanía y teología. No, Jesús vino con enseñanzas prácticas y sencillas, con parábolas sencillas que simplemente permitían a las personas de esa época entender mejor el mensaje que él traía y por eso mucha gente lo seguía. No solamente los pobres, los enfermos, sino también los ricos, porque todos pueden entender el mensaje que Jesús estaba trayendo a la humanidad, porque era una forma fácil. También está el entendimiento que transforma. En la enseñanza de Jesús se percibe la revelación completa de Dios a la humanidad. O sea que cuando nosotros predicamos, enseñamos, tiene que la gente ser transformada por medio del entendimiento. Entendieron la palabra y son transformados. Y no de pronto que la persona escuchó el mensaje y salió más confundido de lo que llegó, sino que la persona salió de una enseñanza, de una predicación, de un culto y salga, bueno, prefiero salir como que cuando se vaya de la iglesia, del templo, diga, hoy aprendí algo y quiero aprender más acerca de ese tema. Entonces, por eso, cuando se enseña, tiene que haber un entendimiento que transforma. Y otro punto importante acerca de lo que sería la enseñanza en la iglesia es que tenemos que formar discípulos, ¿cierto? Es un tema que hoy en día estamos tocando mucho nosotros con el plan Vida Abundante. Así que la palabra discípulo en el sentido general describe a una persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. Así que por eso es importante los maestros dentro de las congregaciones. Los discípulos de Cristo en el Nuevo Testamento, un discípulo se describe como creyente en Cristo. Un alumno o aprendiz en las cosas de Cristo es alguien totalmente consagrado a una vida de sacrificio por su causa. Así que ese aspecto importante del formar discípulos. Cuando podemos explicar, cuando podemos enseñar, cuando podemos tomar el tiempo para explicar a la gente la forma correcta de la palabra, que entienda las doctrinas bíblicas, pues estamos formando discípulos. Así que la enseñanza que nos ayuda, pues a formar discípulos. Esto no, pues no tiene, digamos, mucho de lo que podemos profundizar. Simplemente Jesús, por medio de las enseñanzas que daba en el primer siglo, pues formó sus discípulos y luego los apóstoles quisieron replicar las enseñanzas que Jesucristo les había dado. Otro punto importante de lo que se hace en la iglesia con la enseñanza es modelar el cambio. ¿Qué quiere decir esto? Enseñar es hacer un cambio, tanto en actitud como en acciones. O sea que esta es la meta de la enseñanza de la Biblia, que la gente sea transformada, que cambie su manera de vivir, su manera de ser, que se arrepientan del pecado que cometen y que puedan ser mejores personas y ser transformados y ser como Jesús. Así que, ¿qué hace la enseñanza? Modela el cambio. No es usted lo está haciendo bien, siga así, sino debemos cambiar, debemos ser transformados, debemos arrepentirnos de nuestros pecados
y continuar en el camino de la salvación, de la santidad, de la santificación. Ahora, en el segundo punto, lo que serían las razones y ejemplos de la enseñanza, vamos a ver varias importantes. En la A sería las razones de una enseñanza permanente. Enseñar es, pues, parte de la gran comisión y hace parte de la gran comisión. No solo se trata de ganar personas para llenar las bancas de la iglesia, sino de encaminarlas hacia la perfección personal y ministerial. Cuando una persona realmente ha recibido la palabra de Dios, cuando ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo, pero sobre todo cuando se le ha enseñado la palabra de la forma correcta y la gente ha interiorizado ese mensaje de parte de Dios y de alguna forma también ha podido comprender la palabra, ¿sí? Porque se le estableció los fundamentos y las bases de la palabra, esa persona nunca se va a ir de la congregación. ¿Por qué? Porque entendió el mensaje de la forma correcta. Pero mucha gente se va de nuestras iglesias simplemente porque no entendieron de manera correcta lo que es el mensaje de Cristo. Así que por esto es importante que la enseñanza sea permanente. Vuelvo a repetir, desafortunadamente a veces hoy en día en los altares, no digo que en nuestra iglesia, pero sí en otras iglesias, se motiva mucho a la gente, sus predicaciones son más de motivación que de exhortación. Así que es importante que se enseñe de manera permanente para que la gente esté fundamentada su fe en Cristo y en la palabra de Dios. También la idea es guiar a los convertidos a la madurez y los objetivos de la enseñanza. Dice el ministerio de la enseñanza tiene dos metas principales. Uno, enseñar a los nuevos convertidos a llegar a ser creyentes maduros, que es la principal base, ¿cierto?, de cuando predicamos la palabra a los nuevos convertidos. Y el punto dos, enseñar a los creyentes maduros y equiparlos para el servicio cristiano eficaz. O sea, a los nuevos para que maduren y a los maduros para que ganen almas, para que crezcan espiritualmente y sean ganadores de almas y puedan predicar también la palabra de la manera correcta. La edificación de la iglesia también está en medio de esto, porque los creyentes maduros no son fruto de la casualidad. Obviamente es todo un esfuerzo, todo un trabajo para lograr esto. Son el resultado de los ministerios de la enseñanza y de la importante relación espiritual que ellos mismos mantengan con el Señor Jesucristo. ¿Cómo mantienen esa relación con el Señor Jesucristo? Por medio de la enseñanza, porque aprendieron la importancia de la oración, la importancia del ayuno, de la vigilia, de la comunión con el Señor. Así que por eso es tan importante la enseñanza, porque hay gente que, bueno, hay gente que muchas veces de pronto no fue al colegio, no fue a la universidad, y el único lugar donde se les enseña es en la iglesia. Entonces nuestros altares y nuestros púlpitos se vuelven lugares importantes para la enseñanza de la parte moral, de la parte ética, pero también de la parte de la salvación, de lo que sería la santificación de nuestras vidas. ¿Qué ejemplos de enseñanza tenemos? Que esta es la última parte en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vamos a ver, por ejemplo, a Moisés, que fue el primer maestro sobresaliente del Antiguo Testamento. Vamos a ver, por ejemplo, también a Esdras, que también fue un maestro que enseñó, un sacerdote que era maestro. Vamos a ver a muchas personas importantes en el Antiguo Testamento que dedicaron su vida a la enseñanza. Moisés, pues porque Dios le dio las tablas de la ley, ¿cierto? Y tenía que impartir el mensaje de las tablas de la ley para que la gente pudiera obedecerlas. En caso de Esdras, porque las repitió. Recuerda que cuando la gente, cuando el pueblo vuelve de la esclavitud, pues Esdras tiene que volver otra vez a recordarles la ley, leer la palabra, para que ellos hagan caso a la voz de Dios y no vuelvan a caer otra vez en el cautiverio. En el Nuevo Testamento, ¿qué vamos a ver de ejemplo? Por ejemplo, la iglesia del Pentecostés, que sería la iglesia del Nuevo Testamento, siguió el ejemplo de Jesús y obedeció el mandamiento de enseñar. Durante toda esa época que hicieron ellos en el primer siglo, enseñar la doctrina de los apóstoles, que Jesucristo había venido en carne, que no era un fantasma, sino que era un hombre que había resucitado entre los muertos, que había muerto en la cruz del Calvario, que el tercer día había resucitado, la comunión, que había mandado practicar la cena del Señor. Así que todo esto está en dónde? En las enseñanzas que el principio de la iglesia predicó y que hoy en día seguimos predicando. El bautismo por medio de la obra del Espíritu Santo, lo que sería también lo que sería la ayuda a las viudas, a los necesitados. Todo esto hace parte de la enseñanza de la iglesia del primer siglo. Y por último, por medio de la correspondencia epistolar. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayor parte del Nuevo Testamento es la enseñanza de la iglesia primitiva en forma de correspondencia dirigida a las iglesias y a personas individuales. O sea, que cómo enseñó el apóstol Pablo, cómo enseñó el apóstol Pedro, cómo enseñó el apóstol Juan, cómo enseñó Santiago, Judas, cómo enseñaron cada uno de ellos, pues escribiendo cartas a iglesias en general o a personas en específico que necesitaban recibir una instrucción. Así que las cartas, las epístolas del Nuevo Testamento
pues son enseñanzas prácticas de la vida y que obviamente instruyen y enseñan doctrina, partes morales y todo lo que tiene que ver con la liturgia de la iglesia, ministerial, todo eso está en donde, en el Nuevo Testamento. Pues porque obviamente es la enseñanza base acerca de la palabra de Dios. Así que esto es lo importante acerca de la enseñanza. ¿Qué quiere decir? Que hay que hablar acerca de lo que es la palabra, y aquí termina diciendo algo importantísimo. Las escrituras divinamente inspiradas son dadas para guiar a la iglesia, así que la Biblia es importante leerla. ¿Por qué? Porque fueron dadas de manera divina y porque son dadas a la iglesia para poder enseñar, para poder guiar, para poder estudiar la palabra, para poder entender el mensaje de Cristo. Las recibimos no solo para nuestra propia dirección, sino también fueron dadas para enseñar a los creyentes cómo vivir la vida de Cristo Jesús y llegar a ser santos y maduros. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesitamos agregarle nada más a la palabra de Dios. La palabra de Dios está ahí, es clara, es predicarla, enseñarla y poderla comprender de la forma correcta y también enseñar de la forma correcta. Así que por eso este módulo se llama predicación y enseñanza, porque estamos aprendiendo a predicar, pero también a enseñar. Así que esta ha sido la lección del día de hoy. Como les digo, para hacer la evaluación, por favor, profundicen más ustedes en la guía y cualquier pregunta y duda, inquietud que tengan, pues me pueden escribir y con mucho gusto les ayudaré. Bendiciones.